Bueno, función continua. Una función continua, vamos a decir que una función f es continua si se cumplen tres condiciones. Primero, el límite de f de x, cuando x tiende a A, existe, ¿no? Vamos a decir que es continua en A, ¿no? Lo segundo es que f de A está definido, f en A está definido, y tercero, el límite cuando x tiende a de f de x tiene que ser igual a f de A. Entonces, el límite existe, en f de A está definido, y entonces lo tercero que hay que pedirle es que este límite que existe dé exactamente f de A. En general, una función continua va a ser aquella que no tenga saltos o no tenga agujeros. O sea, si uno la puede escribir sin levantar el lápiz, va a ser continua, se deduce de esta definición. Si tiene, por ejemplo, algo así y un agujero y después sigue, no va a ser continuo en todo R, obviamente, pero también si no es necesario que tenga un agujero, puede ser que haga así y salte acá. Esto tampoco es continuo. Este tipo de cosas no pueden pasar en una función continua. Por ejemplo, eh, la función f de x igual a 0 si x es igual a 0, 1 si x es distinto a 0. O sea, 0 si x es igual a 0, 1 si x es distinto a 0. Entonces, 1 para allá, 1 para allá y en 0 vale 0. Bien, entonces veamos, quiero saber si es continua en 0, ¿no? Por supuesto que una función que sea continua para todo punto la llamo función continua. Entonces, según lo que dije que si había un salto no era continua, pero vamos a verificarlo según la definición. Primero, primer punto, ¿existe el límite cuando f de x tiende cuando x tiende a A? Sí, existe, por supuesto. Cuando nos aproximamos a 0, existe. Y es más, lo podemos calcular, ¿no? Cuando x tiende a 0, nos acercamos a el 1, ¿no? F de 0 está definido, sí. F en 0 vale 0. Cumplió con esta, cumplió con esta. Cumplió con la tercera. El límite de f de x cuando x tiende a 0 es 1, igual a f de a que es 0. Son distintos, así que no cumple la tercera. Por lo tanto, no es continua en 0. Bien, veamos otro ejemplo. F de x igual a x cuadrado, ¿no? X cuadrado que es una parábola y claramente la parábola no tiene saltos, por lo que esperamos que sea continua, pero por supuesto tenemos que chequearlo viendo las opciones. Ahora, es continua, queremos ver para todo punto, entonces voy a plantearlo para un A cualquiera. Entonces, por supuesto sabemos que el límite x tiende a A de x cuadrado existe y es A cuadrado. ¿Y cuánto es f de A? Bueno, hay que reemplazar la fórmula y es A cuadrado. Y estas dos cosas son iguales. F de A es igual al límite de x cuadrado cuando x tiende a A, ¿no? Entonces, f de x igual a x cuadrado es continuo. Bien,
Lo que también vamos a hacer es definir en qué conjuntos es continuo. Sabemos que esta función que vimos antes en cero no es continua, pero lo que podemos decir es que en todos los reales menos el cero es continua, ya que donde no es cero, la función vale constantemente 1 y claramente el límite de f de x cuando x tiende a cualquier número siempre es 1 y f de x siempre que x sea distinto de 0 siempre es 1. Por lo tanto, he definido un conjunto del dominio, todos los reales menos el 0, donde es continua y en 0 no es continua. Bien, algunas propiedades que podemos decir, cosas que se demuestran, digamos, de la definición y de las cosas que vimos. Primero, todo polinomio es continuo. Ya vimos que x cuadrado, bueno, eso se puede generalizar, en general es lo mismo. Todo polinomio es continuo. Para todo real, ¿no? Para todo el dominio. La función racional. Sabemos la h de x, que es igual a una f de x sobre un g de x, donde f y g son polinomios. Bueno, esto obviamente es continuo, por supuesto, que excepto donde, o sea, los x donde g de x es igual a 0, ¿no? Ahí vamos a estar puntos de discontinuidad, pero en el resto es continuo. Bueno, después propiedades un poco más generales. Supongamos que tenemos f y g continuas, entonces f más g es continua. F menos g también es continuo, ¿no? O sea, inclusive esto lo podemos decir continuo en un punto también. Bueno, otra cosa es que si c es un número real y f es continua, entonces c por f también es continua. Si f y g es continua, si las dos son continuas, entonces f por g es continua. Y f dividido g continua, por supuesto otra vez, excepto donde los x donde g de x sea igual a 0, ¿no? Y bueno, y también digamos que raíz de x, mejor dicho, un poco más general, raíz de f de x es continua, digamos en a, ¿no? Digámoslo en un punto, si f de a es positivo, ¿no? Si es positivo, si es positivo, entonces es continuo.